El escándalo de las licencias médicas en el Estado ha vuelto a poner en foco en la eficiencia del gasto público y hay propuestas en torno a ese sentido. De hecho, un grupo transversal de economistas, organizados bajo el nombre Puente, han propuesto distintas medidas para impulsar el crecimiento de nuestro país. Y una de ellas tiene que ver con un gasto más eficiente del Estado, como, por ejemplo, con reducción de ministerios, incluso que se fusionen los ministerios que tengan objetivos bastante similares. Es parte de lo que vamos a conversar en este noticiero de Renta 4 junto al economista y también presidente ejecutivo del CIES de la Universidad del Desarrollo, Hernán Cheire, a quien le agradezco por estar con nosotros. Hernán, gracias por acompañarnos. Hola Nicolás. Hernán, cuéntanos un poco sobre esta iniciativa Puente, que como yo decía, convocó a 17 economistas de gobiernos, desde el gobierno militar, pasando por la nueva mayoría, la concertación y también el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, del cual usted fue parte. Bueno, esta fue una idea de Rolf Lüders, que él venía hace tiempo con la inquietud de que, bueno, tenemos todos, ¿verdad?, que el país estaba creciendo poco, que había mucha idea, a veces algunas bien dispersos, y él trajo a colación lo que ocurrió a comienzos de los años 70, cuando el país estaba en una situación bastante compleja, y un grupo de economistas elaboró lo que se conoció como el ladrillo. Y así él fue llamando uno a uno en base a las competencias, a las experiencias que habíamos tenido en distintos ámbitos. Y así comenzó a trabajar este grupo. Seleccionamos 6 áreas críticas: ahorro, inversión, productividad, reforma del Estado, mercado laboral, educación y política social. Solamente esas 6 áreas. Hay muchas otras que no nos metí, por ejemplo, el tema fiscal, del equilibrio fiscal a futuro, el tema de la deuda. Eso no lo abordamos, que preferimos desde el punto de vista como del esqueleto del crecimiento, centrarnos en estas cosas que al final del día repercuten en inversión, productividad y mayor empleo. Y Hernán, todos ustedes que han trabajado en el Estado, en las distintas administraciones, ¿por qué creen que reducir el número de ministerios puede impulsar el crecimiento? Porque hoy día hay mucha burocracia, es muy difícil para el presidente que con 25 ministerios tener como 25 reportes directos. Eso es mucho. En ninguna corporación moderna, ningún CEO tiene 25 reportes directos. Y en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Economía, que tiene una cierta labor, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Energía, bueno, son sectores productivos específicos que tienen un ministerio, ¿verdad? Pero lo lógico sería que hubiera un solo como ministerio de, por así llamarlo, desarrollo productivo, en que todos esos ministerios estén bajo un mismo paraguas con un gran ministro, ¿verdad? Y el resto dividirlo en subsecretarías. Eso facilita la coordinación. Lo que tenemos experiencia en el Estado sabemos lo que cuesta coordinar la agenda, los distintos ministros, cada uno tiene como a veces su agenda propia, en el sentido de hacia dónde quiere moverse, sin perjuicio de las directrices que entrega el presidente de la República. Entonces creemos que es mucho más eficiente tener como ministerios que sean cabezas de serie. Ahora, en todo caso, estamos hablando de reducir de 25 a 14, fusionando algunos de los que yo mencioné. No sé, ahora que el Ministerio del Interior no tiene a su cargo la seguridad y se creó un Ministerio de Seguridad, bueno, tiene sentido tener una Ministerio Secretario General de la Presidencia como antes. No, mejor que el ministro del Interior se dedique a ese tema que es la relación con el Congreso. Sí, porque es muy lógico lo que usted menciona de que si hay duplicidad de funciones independientes que sean ministerios con distintos nombres, tiene una lógica que se junten. También subyace detrás la lógica de que el Estado, si es innecesario que sea de un tamaño, pueda ser más pequeño y eso también libera recursos, eso también hace que personas que están desarrollando labores para el Estado, si no es algo indispensable, bueno, se les puede decir que busquen oportunidades en el sector privado. ¿Eso también está detrás de lo que proponen? No se trata simplemente de fusionar ministerios para disminuir el número. Se trata de que el aparato estatal funcione con mayor eficiencia, eh, especialmente en un tema que es crítico hoy día,
que es el tema de las inversiones, y el tema de las inversiones pasa por los permisos sectoriales, todo lo que está bajo el paraguas, lo que se conoce como permisología. Ahí en lo que nos parece fundamental, y hubo consenso en eso, es para efecto de lograr la aprobación y esperar, en vez de esperar que vaya un funcionario público a revisar, digamos, lo que corresponda, ampliar el uso de los peritos externos, que son financiados por los propios privados, y hoy día existe eso, ya hay una lista de posibles, pero ampliar ese uso para quitarle, ¿verdad?, la carga de trabajo a los funcionarios públicos que tienen que ir a mirar cada uno de estos proyectos en materia específica. Y lo otro, que dentro de la misma lógica, es permitir el uso de declaraciones juradas de una empresa, un proyecto, que diga, mire, yo me comprometo que voy a cumplir con esto, a cumplir ciertas cosas. Y después te van a fiscalizar. Y obviamente si no cumplo, me pasará las multas y tomará las medidas que estime conveniente. Pero eso le daría mucho más fluidez al proceso del otorgamiento de permiso. Y otra cosa que está vinculada, y yo también, es que una vez que una persona, un proyecto, inicia el proceso de evaluación de impacto ambiental, del tema de los permisos, que mientras está en ese proceso exista una invariabilidad regulatoria, que no le vayan cambiando en el camino lo que le pidieron en un comienzo. Lo bueno que usted menciona, Hernán, es que respecto a las declaraciones juradas, eso ya está en el proyecto actual que reduce los permisos sectoriales, y además lo de que cuando ya se esté en un proceso de evaluación ambiental no haya cambios en las reglas de cómo se evalúa ambientalmente. Eso lo propuso como un proyecto de ley para presentar próximamente el ministro de Hacienda en el Chile Day. Entonces, al menos ahí demuestra que en la reducción de los permisos sectoriales están absolutamente todos de acuerdo, tanto ustedes en este grupo como también el gobierno actual. Claro, aquí hay matices. Nosotros pensamos que hay que ser un poco más agresivo en eso. Por ejemplo, si el ministro Grau ha dicho que a lo que se demora 10 años va a demorar 7, ok, hay un 30% de reducción, pero ojalá disminuyera mucho más que eso, porque no, igual va a seguir siendo muy costoso lograr la aprobación y eso va a encarecer el proyecto. Pero lo importante, Nicolás, y quiero destacar eso, que personas que son, digamos, técnicos, que tienen un cierto grado de expertizaje en esto, que han tenido experiencia en el sector público y que tienen sensibilidad política distinta, pero que se logren poner de acuerdo, eso lo encuentro tremendamente valioso, porque muchos de los que estamos participando acá, las personas pueden ligarlo uno a cierto sector político, en el pasado a ciertos presidentes de la República, pero hay otros que no necesariamente comparten esa visión, pero que estamos de acuerdo en lo básico. Y yo creo que eso necesitamos. Yo creo que el tema del crecimiento es hoy día un desafío país y nosotros nos producimos crecer al 4%. Y ese número no es un número caprichoso, crezcamos al 4 y podríamos decir crecer al 6, al 7. No, 4 nos parece razonable, nos parece alcanzable. Mucho más que eso sería muy difícil, porque la población está creciendo menos, porque hay que hacer un esfuerzo grande de inversión, porque todavía necesitamos aumentar más la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. En fin, por lo tanto, llegamos a un número de 4 que si le restamos el crecimiento de la población, que es 0,3, el que está calculado, queda 3,7 per cápita de crecimiento. Bueno, 3,7 per cápita de crecimiento fue el que tuvimos entre los años 2003 y 2013. O sea, eso lo pudimos lograr y queremos lograr lo mismo. Y por eso nace esta batería de propuestas que son de amplio espectro, pero que tienen el mérito de lograr el consenso de todas las personas que estamos ahí. Y esto se lo vamos a entregar a todos los candidatos presidenciales. Esto no es una propuesta que uno dice es de un grupo y que está en esto, pero aquí está como los amarillos. No, no, no. Esta es una cosa que se la vamos a entregar a todos porque creo que hay cosas valiosas y ese fue el objetivo 2 de este documento. Aparte de el conjunto de propuestas, es mostrar que escuchándose, reflexionando, uno puede encontrar puntos de acuerdo. Siempre hay matices en cosas que vamos a tener visiones distintas, pero al menos ya tener armado una columna vertebral en que hay consenso, creo que es tremendamente valioso. Si tan solo nos concentráramos en las cosas que estamos de acuerdo, dejando para otra discusión aquella en la que no estamos de acuerdo, pues creo que va a ser importante eso para poder dar el salto en términos de crecimiento.
En términos de impuestos, ¿hubo consenso en que se baje el impuesto a las empresas para aumentar la competitividad tributaria de nuestro país y estimular la inversión? Y también, ¿qué opinaron sobre ampliar la base tributaria, es decir, que haya menos personas exentas del impuesto de segunda categoría y así también contribuir a los recursos fiscales? Hubo absoluto consenso en la necesidad de bajar el impuesto a las empresas, el impuesto corporativo, y de alguna forma buscar maneras de compensar. Y ahí puede haber propuestas distintas, a algunos les puede gustar más reasignar el gasto, pero en lo que tú mencionas respecto al impuesto a las personas, hubo también consenso que es necesario avanzar en cuanto a ir aumentando la base de personas que sí pagan los impuestos, eso de todas maneras. Hernán, mi última pregunta y tiene que ver un poco sobre la factibilidad de que estas ideas puedan ser aplicadas. Usted hizo la comparación con el ladrillo, eso fue en el gobierno militar y ahí había que convencer a una sola persona. Ahora las propuestas tienen que ser mucho más pormenorizadas y mucho más amplias en cuanto a quienes tienen que convencer en el Parlamento. Como está la política actualmente, ¿usted cree que las ideas y además con el consenso de distintas personas transversalmente políticas que conformaron este grupo, puedan ser factibles de aplicarse en el corto plazo? Yo creo que absolutamente partiendo de una premisa fundamental, y es que hay acuerdo absoluto, transversal, en que el tema del crecimiento amerita prioridad uno. Antes no existía tal consenso. En el programa del presidente Boric ni siquiera aparecía la palabra crecimiento, parecía muy disminuida. Entonces ahora todos saben que el crecimiento es lo fundamental. Bueno, ¿qué hacer para que crezcamos? Y el solo hecho que haya personas que tengamos un cierto reconocimiento, puede sonar para tú decirlo así, pero que es transversal, dice, bueno, por lo menos esto amerita ser discutido y debiera ser mirado con buenos ojos por los parlamentarios. Hernán Cheire, presidente ejecutivo del CIES de la Universidad del Desarrollo, también vicepresidente ejecutivo de Corfo. Muchas gracias por estar con nosotros en el noticiero de Renta 4 contándonos los principales mensajes de este grupo de trabajo puente de 17 economistas que entregan entonces estas fórmulas para poder volver a crecer al 3 a 4% en nuestro país. Que esté muy bien, que tenga buena semana. Gracias, Nicolás. Y gracias también a ustedes por acompañarnos. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan con nosotros acá en los noticieros de Renta 4.